En el camino a Emaús. Leemos hoy en el libro de San Lucas, capítulo 24, comenzando los versículos 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y he aquí ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Aquí seguimos viendo las maravillas de Jesús. Vemos estos dos discípulos que van camino a Emaús. Jesús había estado con ellos durante 3 años y medio. Les había hablado de las Escrituras. Les había dicho bastantes veces que era necesario que el Cristo muriese y que resucitase al tercer día. Sin embargo, la incredulidad de estos discípulos no les permitía aceptar la verdad de esa gran profecía. Al tercer día ya Jesús había resucitado, como decían las Escrituras. Sin embargo, estos dos discípulos iban caminando tristes, camino a Emaús. Todavía el Señor Jesús se le aparece y va con ellos caminando, y ni aun así se daban cuenta de la gran noticia que había acontecido. El Señor Jesús comenzó a hablar de las Escrituras, y solamente cuando llegaron a la casa y partió el pan, fue que se dieron cuenta que verdaderamente era el mismo Jesús que estaba con ellos.
Aquí podemos ver lo que puede hacer la incredulidad en nuestros corazones, lo que puede hacer la falta de fe en nuestras vidas. Puede venir un ángel y hablar de cerca de Jesús. Podemos ver las escrituras dibujadas en el cielo. Y si no entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús y aumentamos nuestra fe en Él, nos podría pasar como le pasó a esos dos discípulos que aún no creían lo que Jesús les había dicho. Pero hicieron algo muy importante. Aún siendo de noche, cuando aceptaron la verdad, dice que en ese mismo momento volvieron nuevamente a su camino y confirmaron la noticia a los otros 11 discípulos que estaban en la otra aldea. Permita el Señor que Jesús pueda resucitar en nuestras vidas y que podamos compartir esa buena noticia con aquellos que no le conocen. El Señor Jesús ha resucitado y está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Pidámosle a Jesús que derrame su gracia y su Santo Espíritu para que así podamos compartir la buena nueva de salvación con aquellos que no le conocen y que no seamos como esos discípulos que iban camino de Emaús, incrédulos y tristes por la noticia de que Jesús había muerto. Que podamos servirle a un Jesús no muerto, sino vivo. Un Jesús que resucitó y está en gloria y que muy pronto volverá por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en este día. Amén.